¿Cómo están? Me alegra mucho tenerlos a todos ustedes acá. Mi nombre es Sara Dehesa Daleney, soy médico ortomolecular, soy ergónomo y soy especialista en medicina del trabajo. Pero lo más importante es que soy un misionero para el Señor. Esta mañana vamos a hablar un tema que quise presentarlo en esta oportunidad, porque muchas veces cuando estamos en el consultorio existe la necesidad de explicar este tema. Y muchas personas que esta semana nos han visitado en la clínica, pues quiero tenerlas acá y que puedan recibir esta orientación. El tema se titula ¿Cómo reducir el avance de los años? ¿Ustedes le temen a la vejez? Coméntenme, ¿le temen o no le temen a la vejez? ¿Sí? ¿Por qué le temen? Por las enfermedades. Sin embargo, el propósito de Dios era que vivamos hasta 120 años, ¿verdad? Pero nunca fue su intención que nosotros tuviéramos limitaciones de la edad, sino que viviéramos en buena vejez, así como los patriarcas. Pero en el tiempo muchas cosas cambiaron. Vamos a ver esos detalles. Habitualmente llegar a la tercera edad con enfermedades realmente es indeseable. Pero llegar a la tercera edad en buena salud y ver las bendiciones que Dios ha dado a través de los años, yo creo que llena de inmensa sabiduría y gratitud. El día de hoy vamos a dar este tema en base a un material de un siervo de Dios que ha trabajado y ha investigado bastante sobre este tema, como es el señor Nimer Simeón. Em, oh, oh. Ahora sí. Entonces nosotros tenemos una situación importante. El envejecimiento cronológico, que es nuestra edad, ¿verdad? La edad que podamos tener, y el envejecimiento de las células. Cuando hablamos del envejecimiento de las células, le llamamos precisamente edad biológica. Y a veces existe una gran diferencia. Y ustedes no me van a dejar mentir. Cuando ustedes se encuentran con alguna persona, ustedes dicen, ¡ah, qué mayor se ve! ¿No? O qué joven se ve. ¿Por qué? Porque hacemos una comparación con otra persona que más o menos tenga la misma edad, ¿correcto? Cuando la persona se enferma, habitualmente sí, se ve un poco más decaída, más avanzada de edad, se nota en la piel, en el rostro, se nota. Entonces, la edad biológica es precisamente aquel tiempo de vida que tiene dentro de la célula. Y hoy vamos a ver que ese tiempo de vida tiene mucha relación con muchos factores intracelulares. Cuando nuestro Señor o nuestra iglesia, a través de la señora Elena de White, la palabra del Señor nos habla de los 8 remedios naturales, tiene una enorme trascendencia, una implicancia que ustedes no se pueden imaginar. En el mundo existe, mire, para el diciembre del 2023, habían encontrado 5 zonas azules. ¿Qué significa zonas azules? Lugares o regiones donde las personas viven por más tiempo. Y ahí está, la isla de Cerdeña de Italia, Okinawa de Japón, Loma Linda de California, esta tiene relación con la iglesia adventista, ¿no? Icaria de Grecia y Nicoya de Costa Rica. Habitualmente son regiones un poco alejadas de las ciudades. ¿Y qué más dice? En un comentario, en un periódico, encontré lo siguiente sobre Loma Linda y dice, no hay un único motivo, no es solo una razón, dice este libro secular, este periódico secular, sino que confluyen múltiples factores relacionados con aspectos como el entorno natural. ¿Qué dice nuestro Señor? Salid de en medio de ella, pueblo mío. Y nos habla de la vegetación, ¿verdad? Una alimentación sana, ¿ok? Algo de lo que hoy vamos a profundizar mucho más. Movimiento, actividad física y descanso. Una visión positiva de la vida, un optimismo. La palabra del Señor dice, estad alegres en todo momento, estad agradecidos. Y una alta sociabilidad.
¿ok? Según este material secular, esas son las razones. ¿No le encuentran parecido con los 8 remedios naturales? Pues yo sí. El agua, si usted no bebe agua en lo que corresponde a su salud, vale decir, ¿cuánto pesa usted? Su peso dividido por 7. Básicamente, así, de grosso modo. Esa es la cantidad de vasos de agua de 250 ml que usted debería beber al día. Agua, no otro contenido. Si usted no bebe agua lo suficiente, puede llegar a tener hipertensión inclusive por un evento fisiológico en su cuerpo que puede producir eventualmente un remodelado en su mucosa cardíaca, en su músculo cardíaco, lo que eventualmente traerá problemas cardíacos también. El sencillo hecho de que usted no beba agua, el hecho de que no beba agua permite que su cuerpo concentre el líquido de su cuerpo aquí en la parte central de su cuerpo, todo lo que son los órganos fundamentales, a expensas de sus huesos. En medio de sus articulaciones corre agua. Pero si usted no bebe agua, entonces esas articulaciones se verán desgastadas. ¿Ok? Bien. ¿Qué podemos decir del descanso? Ni qué decir del descanso. Aquellos que por largos periodos no gozamos de buen descanso por múltiples razones. Algunas veces por preocupaciones, otras por razones laborales y las más de las veces por los nuevos hábitos que existe ahora como son el celular y otros elementos, ¿verdad? O la ingesta inapropiada en horario inadecuado impiden que tengamos un descanso adecuado. El hecho de que usted duerma no es todo, porque si usted duerme y se despierta varias veces en la noche, no es una garantía de que usted tenga un descanso apropiado. Tendríamos que tener mínimamente 4 sueños REM para hablar de un descanso apropiado. ¿Por qué es tan importante el descanso? Algún paciente alguna vez me dijo, yo no quiero venir al doctor, doctora, porque el doctor lo único que sabe decirme es va a descansar, no va a comer esto, no va a comer aquello. Por eso no quiero venir al médico. Pero la verdad, mientras usted descansa, todo su cuerpo se regula y elimina todas las toxinas que existen en su organismo. Así está conformado. Su sistema linfático drena todo a través de la vena ácigos y usted en la mañana, ¿qué es lo primero que hace? Correr al baño y evacuar todas esas toxinas. Pero para que eso sea así tan efectivo, debe ir de la mano de la actividad física, porque evidentemente la actividad física es una grande bendición. ¿Por qué? 1, mueve el sistema linfático. 2, fortalece la parte muscular. ¿Cuántas mujeres llegan al consultorio y me dicen, no puedo llegar al baño, que me mojo la ropa interior, se me sale la orina, tengo descenso? Usted sabe que una de las formas de prevenir eso es la actividad física. Hay gravedad, una de las leyes con las que Dios nos ha creado es pues la gravedad. Y si todo el tiempo estamos de pie y nuestros órganos por el peso hacen presión en sentido de descenso caudal, entonces obviamente va a haber algunos efectos si hay debilidad en la pared muscular. El sencillo hecho de que usted salte la cuerda va a cambiar la figura. Pero esto lo debe hacer desde temprano junto con una dieta, porque si usted ya tiene artrosis y se pone a saltar la cuerda o va a jugar vóley, básquet, no sé, puede deteriorar más también sus articulaciones. Es necesario que usted sea vigilada, apoyada por el conocimiento apropiado, un médico. Además, la luz solar. Actualmente nos han hablado tan mal de la luz solar que no solamente nos cubrimos, sino también nos ponemos protector solar, muchas veces tratando de prevenir el cáncer, como si el cáncer solamente dependiera del protector solar. El cáncer depende de muchos factores metabólicos e inmunológicos. Ayer aprendimos eso. Entonces, mis hermanos, sí, usted tiene que tener un periodo en el día
por lo menos unos 30 minutos en el extremo del día y unos 15 minutos a 20 minutos, unos 15 minutos si fuera al mediodía de exposición solar. Y permitir a través de una dieta adecuada y de la buena cantidad de colesterol que usted pueda tener en su cuerpo, formar la vitamina D. ¿Qué más? El aire puro. No hay aire puro en las ciudades. No se engañe. No hay aire puro en las ciudades. ¿Por qué? Porque hay mucha contaminación y cada vez es mayor. Aire puro usted va a encontrar fuera, en las afueras de la ciudad, ¿verdad? La nutrición es un tema que hoy vamos a hablar. ¿Y qué podemos decir de la esperanza? ¿Se puede tener esperanza lejos del Señor? Es difícil cargar los problemas de esta vida solo. No les recomiendo seguir ese camino, porque en algún momento puede sentir tan grande peso que puede claudicar en su vida. ¿Cuántas personas pierden la razón, se vuelven alcohólicas, se suicidan por causa de problemas emocionales que pueden presentar? Nuestro Dios nos conoce desde antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Y Él sabe el porqué de todas las cosas. Usted es único, a pesar de las semejanzas. Usted es único por causa de su genética. Y Dios le conoce. Confíe en Él, hágale su socio y trabajen juntos, vivan juntos, estudie su palabra diariamente. Eso cambiará mucho su perspectiva, su forma de ver la vida y de enfrentar los problemas. Bien. Queremos llegar así como estas personas, ¿verdad? Queremos llegar así como estas personas a la tercera edad, capaces de poder ser independientes, de poder ver por nuestros ojos, oír por nuestros oídos, caminar, vestirnos, hacer las cosas más esenciales de la vida. Para eso tenemos que prestar atención a lo que el Señor tiene para nosotros, ¿ok? Cuando hablamos de envejecimiento, tenemos que considerar el envejecimiento celular, porque de eso estamos hablando. Lo que ocurre dentro de su organismo se va a reflejar en su piel. Se va a reflejar en su piel a través de enfermedad, a través de deshidratación, a través de cambio de color, a través de envejecimiento. Pero ¿dónde inicia el envejecimiento? No es en nuestra piel ni en el color del cabello, empieza en nuestras células. ¿Y qué significa el envejecimiento celular? Sino la acumulación de toxinas o cambios involutivos e irreversibles que puedan realizarse dentro de la célula y que en el tiempo esto va a ocurrir llevando a una alteración de la homeostasis. Básicamente eso es el envejecimiento celular. Dentro de la célula, para hablar de envejecimiento celular, estamos hablando, mire todas estas alteraciones que pueden producirse, desde daño en las membranas y cómo no, esta es una célula, ¿ya? Una célula humana. Ustedes han debido leer o han debido ver por lo menos las películas, ¿verdad? Cuando las ciudades, ¿cómo se protegían las ciudades? Con murallas. Con murallas. Ahora, ¿quieren que les comente una cosa? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos 100 billones. Aquí puse más o menos para que podamos entender cuántas células tenemos dentro de nuestro organismo. Y cada célula es autónoma y es una fábrica, es una empresa. Cada célula. Y cada una de ellas tiene sus mecanismos de protección. Y la primera protección que tiene son sus membranas. También las organelas principales como núcleo y algunas organelas como la mitocondria tienen igual doble pared, ni siquiera una, doble pared de fosfolípidos. ¿Eso de dónde sale? Del colesterol. Entonces, cuando esas paredes se debilitan, ¿cómo no? Va a entrar la enfermedad. Virus, bacterias, todo puede atacarle y no habrá esa defensa. ¿Ok? ¿De dónde sale esa defensa? Eso vamos a aprender hoy. Y puede haber otros cambios, aumentos y disminuciones, hasta una pérdida de la capacidad de dividirse. Conforme avanzan los años, las células tienen
dificultad para dividirse. Pero esto no ocurre en años de vida. El órgano donde la célula pierde estas propiedades se enferma. Y luego, cuando usted vaya a su médico le dará el nombre y el apellido a la enfermedad que usted ha desarrollado. Bien, podemos hablar también cómo vamos a prevenir. Ahora en la medicina alternativa optamos por varias de estas protocolos para atender y prevenir el envejecimiento de la célula. ¿Sabe una cosa? A partir de aquí tiene un costo impresionante. Si usted piensa que es difícil cuidarse, que cuesta comprar algún alimento o que cuesta hacerse un laboratorio para controlarse y ver cómo está su sangre, porque su sangre no miente. Su sangre va a decir cómo está su salud. Y si usted dice, no, pero es que no tengo plata, pero es que después lo voy a decir, finalmente no me duele nada. Si usted tiene ese criterio, más adelante, cuando se enferme, se va a dar cuenta que eso cuesta mucho más. Llega en el momento más inesperado, cuando no tienes el cálculo para hacer ese gasto, cuando no tienes ni el tiempo para invertir ese tiempo de estar internado. ¿Cuántas personas rechazan una internación y dicen, no puedo porque tengo que atender esta responsabilidad? Porque no estaba planificado enfermarse, pero tampoco pueden con su molestia, con su dolor. Así que acuden a un médico esperando que un jarabe, una inyección, milagrosamente puedan resolver su cuadro de salud. Y eso es un engaño. Eso es un gran engaño. ¿Ok? Entonces, si usted no toma prevención ahora, aliste su cuenta de banco porque va a gastar en tratar de recuperar su salud. ¿Cuál es el principio de la prevención? Los nutrientes. Un proceso en el cual yo también me encuentro. No piense que yo le hablo esto porque yo ya tengo la batalla ganada. No es así. Al igual que usted, he mejorado mucho, pero me falta también mucho. Y podemos hablar, si usted busca en la palabra del Señor y me acompaña, en 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esto está hablando de la anatomía humana. También dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora bien, al consultorio vienen y me dicen, doctora, tengo un problema en la rodilla, por ejemplo, ¿no? Tengo dolor en la rodilla. ¿Me puede dar algo para mi dolor en la rodilla? Me ponen en un aprieto porque es difícil para las personas comprender que lo que comen o lo que usted come, mi señor, mi señora, usted come, por ejemplo, su desayuno esta mañana, hagamos de cuenta que haya sido una avena. Usted come su avena y dice, este alimento va a ir a mi rodilla. ¿Así es la cosa? No. Todo lo que usted come, sea bueno o malo, va a repercutir en todo su organismo, que sumado a otros factores, usted va a sentir la dolencia o la afección en algún órgano. Entonces, cuando viene un paciente y me dice, tengo un problema, ¿sabe qué? Se me nubla la vista. ¿Tiene algo para eso? Me pone en un aprieto, porque evidentemente el tratamiento se lo realiza localmente, pero no podemos hacer un buen tratamiento si no atendemos la parte sistémica, todo el organismo. Porque para que haya esa dolencia en un solo segmento del cuerpo, tiene que haber sido afectado todo el cuerpo. ¿Me comprenden? Y eso es bíblico. Eso es bíblico. Ok, entonces no podemos tener ese criterio. Cuando estamos enfermos tenemos que pensar en todo el organismo. Y obviamente el tratamiento será localmente y también de forma sistémica. ¿Y cómo será sistémica? Sí, con medicamentos puede ser, pero el primer detalle para que surja la enfermedad
es la falta de nutrientes y la falta de oxígeno. Entonces eso es lo que tenemos que atender. Y entonces surge esta ciencia. Como la célula, yo les hablé de la célula, ¿correcto? Aquí hemos visto a la célula. Dentro de la célula tenemos al núcleo. ¿Y qué está dentro del núcleo? A ver, aquellos que han venido ya a varias charlas. ¿Qué está dentro del núcleo? El ADN. Y el ADN tiene la memoria de la función de esa célula. Tiene la memoria de la función de esa célula. El ADN sabe qué hay que hacer y cómo hay que invertir, cuántos aminoácidos y de qué tipo y etcétera. ¿Ok? Bien. Para hacer ese trabajo, el ADN, porque sobre el ADN se ha hablado muchísimo, sobre su función, estructura, se ha hablado hartísimo, pero mucho no se habla sobre lo que necesita el ADN para producir y funcionar adecuadamente. Es más, hasta hace un tiempo se le atribuía a eso como si fuera un factor así casual o de la genética, ¿ok? Pero el ADN tiene necesidades. ¿Con qué va a producir? Con los insumos que usted le otorga a través de su boca, a través de su piel, a través de los tóxicos, a través de sus 5 sentidos. Ahí usted suministra para el ADN y el ADN agarra esos suministros y empieza a trabajar en toda la célula. Ok, es una forma muy grosera de intentar hacer entender un evento tan complejo como el que surge dentro de la célula. Pero ahí entra precisamente esta ciencia que se llama nutrigenética. ¿Por qué nutrigenética? Nutrigenética es fácil de comprender. Nutrición del gen, lo que necesita el gen. Si usted tiene que hacer cualquier tarea, yo voy como médico, pero si no tengo mis implementos o algún elemento para trabajar y hacer mi función, me va a ser muy difícil. Aún así lo puedo intentar, pero nunca será como si tuviera todo lo que necesito. La célula es igual, ¿ok? Bien, entonces surge la pregunta y la respuesta. ¿Por qué 2 personas comiendo lo mismo responden diferente a una dieta? ¿Por qué responden diferente? Precisamente, vamos a ver eso ahora, por factores internos, por cómo han sido los antecedentes de esta persona. Entonces, ¿cómo nutrimos el gen? Todos los individuos, ¿no?, se alimentan diariamente, todos los días, enviando nutrientes que se transforman en metabolitos y que llegan al ADN. ¿Ok? Aquí tenemos una relación, aquí tenemos una relación entre el gen y los alimentos. Si estas sustancias que forman y llegan al ADN son conforme a la necesidad del ADN, entonces la respuesta será favorable para la salud del paciente, sino todo lo contrario. Los nutrientes son vinculantes de los factores de transcripción que realiza el ADN y llegan a los genes a través del metabolismo humano. ¿Y qué es el metabolismo? Cuando usted come, ¿ve?, empieza la digestión en sus dientes, en su boca. El sencillo hecho de que usted secrete buena cantidad de saliva, de la calidad de esa saliva, de que usted pueda moler, si vale el término, o masticar adecuadamente esos alimentos. Si usted no tiene todas sus piezas dentarias o si intenta nutrir a alguien que no tiene buena dentadura, entonces va a haber alguna falla en el metabolismo. Si usted acostumbra a comer, esta es una práctica muy común de la que yo también he sido y a veces soy presa, de comer rápidamente porque hay que ir a salir, hay que trabajar, hay que atender al paciente, lo que fuere. Entonces no masticamos bien. Si no podemos masticar bien, no vamos a digerir bien.
porque ese alimento ingresa a la boca luego de ser masticado, llega al estómago donde es degradado hasta volverse un quimo, como una especie de leche, donde las moléculas, donde el alimento se va degradando a mayor expresión. Tendría que ser así. Junto con el apoyo de las sales biliares, de las enzimas pancreáticas, se degradan hasta su mínima expresión. Pasan al duodeno, en el intestino delgado son absorbidos y lo que queda, que es mayormente agua, llega al intestino grueso para absorberse aún más con la ayuda de los microorganismos que allí existen y finalmente los residuos formar el bolo fecal. Esa es la digestión, pero eso no ocurre en la mayoría de las personas, porque algunos alimentos tardan en digerirse. Algunas costumbres nuestras cambian ese metabolismo y retardan la digestión. En esas circunstancias puede haber hasta residuos. El alimento no se digiere bien y pasa sin digerirse prácticamente enteros al intestino. Y no salen, se quedan en el intestino pudriéndose por varios días. Y usted no me va a dejar mentir. Ya ha debido ver las heces fecales de algún familiar donde tiene restos de alimentos prácticamente enteros sin haberse digerido, ¿o no? Y producen una dispepsia. Ahora bien, el fundamento bíblico para lo que yo les menciono, para esto de la nutrición, tiene un fundamento bíblico. Yo les ruego, revisen con calma estos versículos, con oración, y van a encontrar que en la Biblia habla de los 3 elementos que tiene el ADN, obviamente haciendo una relación con lo que menciona la genética. La suplementación o la alimentación de emergencia, sí, el Señor la aprueba, pero no era el plan que se mantenga en el tiempo. Tiene un periodo, es una suplementación de emergencia, pero no debería ser continua. Usted no puede depender de los suplementos todo el tiempo, tiene que alimentarse bien. Ok, el equilibrio de la nutrigenética. Todo esto está sustentado en la palabra del Señor. El sencillo hecho de que las enfermedades son resultado de las malas combinaciones en la alimentación tiene su sustento bíblico. Usted puede buscarlo en la palabra del Señor. Hágalo. Bien, vamos a hablar entonces sobre los pasos para sorprender el desarrollo de la enfermedad. Desde hace un tiempo, ¿cuántos años estoy trabajando como médico? Pero ya hace un tiempo vengo advirtiendo lo siguiente. Viene el paciente a mi consultorio con una enfermedad que de pronto hasta tiene secuelas irreversibles. Cuando yo le pregunto y voy haciendo, porque para atender a un paciente usted tiene que hacer una parte de antecedentes. Usted interroga, conversa con el paciente, tiene una entrevista con el paciente donde alcanza a conocer todos los antecedentes del paciente que puedan influir en su enfermedad. Entonces, en ese periodo, en esa etapa, muchas veces el paciente me responde y me dice, doctora, no es que yo me he descuidado de mi salud, sino que yo iba a mi médico. Un mes antes he ido a mi médico y mi médico ha pedido laboratorios y me ha dicho que todo estaba bien. Y luego voy un mes después porque estoy bien descompensada al hospital, hacen laboratorios y me dice, ya no funciona tu riñón, ya estás con diabetes, ya tienes tal cosa. Entonces, eso ha sido de un momento a otro. Yo creo que Dios debe ser la voluntad de Dios. Así siempre debe ser. Y muchas expresiones de esas yo he escuchado en el consultorio. Y mucha gente muy triste porque tiene todavía muchas cosas que hacer, tiene dependientes, etc. ¿En verdad es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. El Señor es más interesado que nosotros en que tengamos salud. Él dice que quiere que prosperemos y que tengamos salud. Esa es su voluntad. Entonces, ¿dónde está el problema? Anteriormente hemos visto cómo el Señor, esta es su voluntad del Señor, esta es su advertencia del Señor, para que tú tengas salud.
Algo que a mí me ha conmovido muchísimo al estudiar los 3 primeros capítulos de la Biblia ha sido la forma como el Señor ha procedido cuando Adán y Eva pecaron. Yo no sé usted, pero nuestros padres antiguamente eran mano dura y cuando les defraudábamos, ay de nosotros. Nos abrían la puerta y teníamos que irnos si queríamos hacer algo contrario a su voluntad. Yo me imaginaba algo así cuando el Señor los sacó del Edén, pero luego comprendí que no fue así. A pesar de que el pecado de Adán y Eva representaba un sacrificio tan grande para su hijo, tan grande. Sin embargo, el Señor, ¿qué hizo? Al sacarlos del Edén, les proveyó uno de mayor alimentación, ¿o no? Les dio hierbas, ¿verdad? Para que coman, las hierbas del campo. Suplementó más, fortaleció más su dieta. Segundo, no solamente les suplementó más, sino que les dio más actividad física. Les dio más actividad física. Les dijo que iba con esfuerzo, iban a trabajar y con dolor iban a comer de la tierra, etc. Y tercero, les proveyó del dolor. Todas esas cosas son factores preventivos, porque si a usted no le duele, usted no va al médico. Cuando le duele, usted dice, ay caramba. Y con toda esta charla, usted dice, ay caramba, tal vez yo estoy en ese camino y se preocupa y vendrá a buscarme a la clínica y llamará y buscará atención y tratará de prevenir la enfermedad. Todo lo que el Señor proveyó para Adán y Eva era preventivo. Su plan era proteger a sus hijos y sostener la vida. El Señor no castiga como nosotros pudiéramos castigar. Entonces, esa es su voluntad. Ahora bien, el hecho de que la enfermedad, aparentemente, un mes antes no hay nada, estamos sanos, y un mes después resulta de que ya tenemos enfermedad. Eso no es así. No es así. No se está enfocando bien. No es así. La enfermedad es progresiva. Es progresiva. Es paulatino los cambios que se producen a nivel molecular. Que se exprese como enfermedad y que usted esté descompensado y que el médico diagnostique qué es lo que usted tiene, ya esa es la fase final. Eso es cuando ya se ha declarado la enfermedad. Pero esos cambios estructurales, esos cambios en su metabolismo, esos cambios en su organismo, ya estuvieron desde mucho antes. Muchas enfermedades son de carácter acumulativo. Su columna, sin ir muy lejos, en la anterior charla hablamos de eso. No es que esta actividad, mi columna desajustó. No es así. Es de carácter acumulativo. Ok. Entonces, ¿cómo podemos prevenir estos cambios? Antes de que me digan qué enfermedad tengo, ¿cómo puedo prevenir? Pues ahora, cuando a usted no le duele nada. ¿Cuándo se ha hecho el último laboratorio? La sangre no miente. El Señor dijo, en la sangre está la vida. En la sangre corren los glóbulos rojos, que son los obreros que llevan el oxígeno, llevan los nutrientes a las diferentes células. Si estos obreros son diezmados o son en su mínima cantidad para estar dentro de lo normal, entonces obviamente pues no va a ser tan eficaz su tarea, ¿verdad? Su tarea va a ser mucho más eficaz cuanto más obreros hay, ¿o no? En la sangre también corren kilomicrones, que son las grasas, los nutrientes. Va el oxígeno, que es otro elemento necesario en la energética de nuestro cuerpo, de nuestras células. Corren hongos, corren parásitos, corren bacterias. Cuanto más saludable sea su sangre, mayor salud tendrá su cuerpo, sus células. No conocerá enfermedad. Pero si no es sana su sangre, entonces sí va a haber enfermedad. En la sangre está la vida, dijo el Señor.
Entonces, si usted quiere prevenir un problema de salud, haga un ajuste en su presupuesto para controlarse anualmente cómo está su sangre. Y luego, con un buen médico que sea consciente, que sea un siervo del Señor, hágase controlar. Y lo que tenga que ajustarse, ajústelo en tanto puede usted, no va a estar sujeto por la emergencia. Bien, entonces, ¿qué tenemos que evitar para evitar la enfermedad? En principio, evitar el tránsito lento. Yo he puesto acá la escala de Bristol, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver cómo pueden venir la conformación de las heces fecales. Muchas veces nosotros no echamos de ver atrás. Entramos al baño, soltamos porque ni queremos ver las heces fecales, largamos el agua y salimos de allí, luego de higienizarnos, ¿no? Pero sí, es muy importante poner atención a la forma como estamos dejando toda la deposición que estamos dejando en el baño, porque eso nos va a hablar un poco de nuestra salud, nuestra orina, lo propio. Entonces, llegan al consultorio y muchas veces no les gusta hablar de estos temas, se avergüenzan. Y yo les pregunto, ¿y cómo está yendo de cuerpo? ¿Con qué frecuencia? Ah, no, yo doctor estoy muy bien, yo voy lo normal. ¿Y cómo es lo normal? Y me dicen, bueno, yo voy una vez al día, todos los días. ¿Siente usted que ha evacuado todos los días? Bueno, a veces no tanto, a veces me da la impresión de que no he terminado, pero tengo que salir, no puedo estar más tiempo en el baño. Entonces ya eso es una alteración. Muchas veces las deposiciones son muy diluidas. También están hablando de su condición de salud. Entonces, es importante tomar en cuenta este punto. Si usted tiene más dudas, con gusto, venga al consultorio. ¿Ok? Tenemos que evitar el tránsito lento. ¿Por qué? Porque nosotros, desde la boca hasta el recto, si vale el término, por favor, son asemejanzas muy groseras, pero es para que ustedes comprendan. Desde la boca hasta el recto, somos un tubo en conexión con el medio ambiente. ¿Ya? Y entonces en ese tubo, que en diferentes segmentos es diferente el medio dentro de esos segmentos, tiene microorganismos. En el lugar donde más se desarrollan nuestra microbiota es en el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el recto. Estas bacterias que viven con nosotros, que nos ayudan a degradar nuestros alimentos, que nos ayudan hasta nuestras emociones, que nos ayudan a formar varios vitaminas y otros componentes hormonales, se disminuyen o cambian dependiendo del tipo de alimento que entra a la boca y al estómago. Dependiendo del tipo de alimento, habrá variaciones. Algunas se desarrollarán más y otras se desarrollarán muy poco. Cuando hay estreñimiento, estas bacterias no pueden habitar allí, ¿ok? No pueden habitar allí. Y empiezan los trastornos. Cuando esto es crónico, va a haber afección de la salud. ¿Por qué? Porque cuando esto es crónico, cuando usted tiene un estreñimiento crónico que no lo atiende, luego hay transformaciones morfológicas del intestino grueso. Este se vuelve más grande, más largo y usted va a tener mayor retardo y lo que comió hace 2 días, hoy va a defecar en el baño. Muchas veces estas alteraciones por causa de los gases que producen la fermentación de nuestros alimentos, terminan en emergencias quirúrgicas, que si no se atienden con prontitud, la persona puede fallecer. ¿Se da cuenta cómo puede afectar? Y si usted le sacan parte de su intestino, no les recomiendo. Eso puede ser el inicio de complicaciones más adelante. Entonces, por nada del mundo es bueno contemplar, sí, yo soy estreñido, pero bueno, trato también de cuidarme. No, tómese en serio si usted es estreñido. Trate
de ejercitarse para no estar estreñido. Atienda esta charla. 1. 2. Conociendo las combinaciones de los alimentos. Mis hermanos, yo he vivido y he crecido pensando que lo que comía era sano. Así que estoy segura que muchos de ustedes, mis queridos amigos que nos ven especialmente, tal vez ustedes están convencidos de que lo que ustedes comen es sano. Muchos hermanos de la iglesia vegetarianos vienen al consultorio precisamente por algún cuadro de salud y me refieren y me dicen, yo como sano, pero si yo como sano, yo como puros vegetales y frutas. Yo tomo hasta kefir. Entonces, algunas combinaciones no son adecuadas. El equilibrio en la dieta. Nuestra alimentación debe ser variada. Si solamente nos abocamos a comer con frecuencia básicamente lo mismo, hay muchos alimentos en el mercado que no los hemos probado, que no los conocemos, que no los hemos puesto en nuestro plato y también no sabemos ni cocinarlos. Eso no es buena idea. Cuanto más variada sea la dieta, será mejor porque tendremos mayor suplementación de todos los oligoelementos. Aplicando una dieta creativa, variada, inteligente y evitando antinutrientes. Vamos a ver eso ahora. Bueno, esta imagen yo la tomé del profesor Nimer Simeón. Y entonces, lo que ustedes pueden ver aquí es algo que hemos aprendido desde la escuela, que la planta tiene sus partes. Y una de sus partes son las raíces, otras son los tallos, ¿verdad? Las hojas, las flores, los frutos, ¿correcto? ¿Se acuerdan de todo eso, verdad? Y ahora, ¿se han ubicado que los vegetales crecen igualmente? Pues ahí lo tienen. Algunos vegetales crecen bajo la tierra y les llamamos tubérculos. Parte de los tubérculos se puede usar como verduras y parte de los tubérculos como carbohidratos. También hay hojas. ¿Qué hojas me pueden sugerir dentro de los vegetales? ¿Qué hojas conocen? Excelente, muchas gracias. Esos mismos. ¿Y qué tallos me pueden sugerir? Correcto, qué maravilla. Y el resto también, intervengan. Bien, esta imagen también fue tomada del autor Nimer Simeón. ¿Y por qué me gustan estas imágenes? Porque no puedo replicarlas. Básicamente, él muestra aquí todos los vegetales, todos los que son reguladores de función. Porque ya hemos aprendido que nuestro organismo necesita proteínas, necesita carbohidratos y necesita reguladores de función. Pero usted no puede ir al mercado y decirle a la caserita del mercado, dame por favor medio kilo de proteínas. No le va a comprender, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer estos alimentos, cuáles son y cómo se caracterizan, para que cuando usted esté en su casa pueda hacer un buen menú. Entonces, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son aquellas que se encargan, que son parte de la forma de nuestro cuerpo, de las estructuras de nuestro cuerpo. Se les llama también constructores, ¿ok? Nuestras moléculas, nuestro ADN, nuestra célula fabrica muchos aminoácidos y muchas proteínas, pero no es directo. Lo que nosotros comemos, como les decía, es degradado a nivel molecular y de ahí se toma la materia prima y dentro de la célula se forma lo que necesita el órgano, porque sus ojos no necesitan lo mismo que su corazón. Aún su corazón y su músculo esquelético son diferentes, a pesar de sus semejanzas. Entonces, cada célula prepara lo que necesita. Entonces, ¿cuáles componen? ¿Qué alimentos componen las proteínas? Ahí están las leguminosas y las oleaginosas. ¿Y qué son las oleaginosas, doctora? Son alimentos secos, ¿ya? Son vegetales también, ¿ya? Que secretan aceite. Todos aquellos alimentos que dan grasa, aceite, ¿bien?
son vegetales y son oleaginosas. Nuestro cuerpo necesita una buena cantidad de estos aceites. Cuando su médico, ¿qué edad tienen ustedes? A ver, la mayoría debe estar entre los 20 y tal vez 40, tal vez 50 años. Bien, cuando hablamos de colesterol, póngale como base 200 y súmele su edad. Eso es la cantidad de buen colesterol que usted tendría que tener, de buen colesterol, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchos de sus órganos funcionan con este colesterol y algunas vitaminas se forman también con el apoyo del colesterol. Las hormonas, el sistema nervioso, la célula están relacionadas con el colesterol. Sus pulmones inclusive, cuando hacen el intercambio que hacen de los gases, también están conformados de fosfolípidos. Entonces necesita una buena grasa. A esto se suman el aguacate o la palta que le llamamos, la aceituna, pueden ser útiles también. ¿Y cuáles son las leguminosas? ¿Y cómo diferencio las leguminosas? Pues bien, las leguminosas tienen una característica particular. Son aquellas semillas que cuando usted las pone en remojo de agua y le quita la cáscara superficial, la semilla se parte en dos. Por ejemplo, el garbanzo, la lenteja, el poroto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Son semillas que cuando usted remoja, pues y le quita la cáscara, se parten en dos. En este grupo también entran de alguna manera las arvejas y las habas. ¿Ok? Bien. Dentro de las proteínas está también involucrada el huevo. ¿Ha pensado usted en el huevo? Ya. El huevo, la carne, el pescado, el pollo. ¿Por qué no lo indicamos como un alimento primario? ¿Por qué no lo indicamos en primer lugar? Porque, y ya hemos sido advertidos en la palabra del Señor, ¿no? Con anterioridad, y lo podemos ver, ustedes son testigos. Estos alimentos son muy modificados. Es un negocio. El crecimiento de los pollitos se lo desarrolla en menos de un mes. Y cuando usted come esos alimentos, pues todas esas moléculas son parte de su organismo. Ni qué decir del pescado. En Bolivia, de donde nosotros estamos grabando, pues hay mucha contaminación. Y muchos países tercermundistas tienen mucha contaminación por causa de la minería y las fábricas. Entonces los pescados tampoco son garantizados. Tienen bastantes metales, tienen mercurio y eso llega a ser parte de su cuerpo. La carne, la forma como se la maneja la carne, la forma como se matan a los animalitos, secretan varias hormonas, etcétera, etcétera, que son luego parte de su cuerpo. Y lo más importante, ¿por qué será que Dios nos recomendó que no comamos la sangre con su carne? Es bueno y es importante que usted preste atención a la escritura. Es bueno que ponga atención. Así no tendrá hierro libre corriendo en su sangre. No se intoxicará. ¿Ok? Ok. Bien. Todo ese grupo entra aquí. ¿Ya? Bien. Con algunas diferencias, esto es las proteínas. ¿Cuánto tendríamos que comer de proteínas? Vamos a aprender hoy. ¿Estará bien si yo llego a la casa y sin tiempo preparo lentejas y como no tengo tiempo para hacer arroz y ensalada, sirvo lentejas a toda la familia? ¿Estará bien eso? No, porque es pura proteína. Y entonces mis células necesitan carbohidratos y reguladores de función. Si estos tampoco entran, no estará bien. ¿Ok? No deberíamos comer solamente proteínas o mucho, exageradamente proteínas, porque nos va a producir cambios en nuestro cuerpo. Cuando exageramos con las proteínas, va a haber afecciones cardíacas. Y las proteínas son metabolizadas también y puede haber afecciones incluso renales. Entonces, las proteínas deberían ser, según este autor, el 20% de nuestro plato. Según otros autores, está entre el 20, el 25, 30%.
Eso en condiciones de una persona a la que no le duele nada, no quiere bajar de peso, no hace actividad física muy extenuante, ¿ok? En esas condiciones. Ok. ¿Y qué podemos decir de los carbohidratos? Los carbohidratos son los energizantes, así se llama, y son los que nos dan energía. Ahora, ¿qué carbohidratos elegimos? Cuando nuestros carbohidratos son vacíos, nuestra energía tiene corto alcance y a media mañana ya tenemos hambre. Y si no tenemos un buen alimento, echamos mano de lo que encontramos y a veces no es nutritivo y nos hacemos daño. En cambio, cuando elegimos un buen carbohidrato, ese va a soltar su energía como por pulsos. Y entonces va a durar más tiempo. Usted va a estar toda la mañana con la panza llena. Y va a llegar el almuerzo y se va a sentar tranquilo, sin devorarse nada más antes de eso. ¿Correcto? ¿Quiénes componen los carbohidratos? Pues todos los tubérculos. Los tubérculos, bueno, una buena mayoría de los tubérculos son carbohidratos. ¿Ok? La papa, todo lo que crece bajo la tierra. ¿Ok? Y también los cereales. Ahora, ¿cómo diferenciamos los cereales de las leguminosas? Habíamos dicho de que estas son semillas que cuando se pelan se dividen en dos, ¿correcto? Los cereales son semillas que cuando usted remoja no se dividen en dos. Por ejemplo, la quinoa no se divide en dos. El arroz le sacan la cáscara, no se divide en dos. El trigo lo propio y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Cuánto deberíamos comer? Este es un problema porque nos encantan los carbohidratos. Si no es en el plato, es en masas, ¿verdad? Nos encantan los carbohidratos. Los carbohidratos causan mucho problema. Cuando se comen en exceso, van a ser parte de las patologías hepáticas, ¿ok? Hígado graso, todo eso va a venir por causa del exceso de carbohidratos, ¿no? Ahora bien, ¿qué podemos decir de los reguladores de función? Los reguladores de función son eso, son reguladores de función, son cofactores, son enzimas, ¿ok? En este grupo inmenso están las vitaminas y los minerales. Este grupo es muy importante porque va a mantenerlo sano. Este grupo le va a cuidar de que usted no se enferme con un resfrío, con cáncer, con el COVID. Es este grupo el que le protege por sus cofactores. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué significa eso? Que se usa en poca cantidad, pero en muchas funciones del cuerpo, muchos procesos químicos entran estos. Y no todos tienen lo mismo. Algunos vegetales tienen selenio, otros vegetales tienen cobre, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es la necesidad de comer variado. ¿Ok? Ahora bien, como en todo en la química, eso hemos aprendido en el colegio, ¿verdad? En la química, cuando nosotros exponíamos los compuestos a calor, se transformaban. El sencillo hecho del agua. Usted saca agua congelada de su refrigerador y lo pone en el calor, de ser duro y congelado se va a volver líquido. Y posteriormente, si continúa en el calor, esto va a empezar a botar un vapor y va a cambiar su estructura, su conformación. Igualmente, estos alimentos expuestos al calor cambian su estructura química y la vitamina original o el mineral cambia o sale del producto. Por ejemplo, si usted lo cocina al vapor, ¿cuántas veces se cocina al vapor? ¿Cuántas personas pensamos que por cocinar al vapor estamos comiendo sano? Pero la realidad es que a veces se nos pasa la mano y ese producto, ese vegetal, pierde sus vitaminas y sus minerales. Muchos de ellos pueden cristalizarse, pueden descender al líquido y nosotros echamos ese líquido porque no nos es útil. Entonces servimos el vegetal ya sin vitaminas y minerales. Espero no sea su realidad. Entonces, ¿cómo mantenemos mejor los nutrientes dentro de los alimentos? Pues crudos, bien lavados, bien higienizados
y así bien preparados. En este grupo también están las frutas y también está el agua. ¿Por qué los minerales son tan importantes? ¿Por qué? Porque la célula también tiene voltaje. Usted ha visto la corriente eléctrica de 240, ¿verdad? En algunos lugares es más, es diferente. Pues la célula también tiene voltaje de 1,4. Y ese voltaje es un intercambio de moléculas y minerales. Muchas acciones en nuestro organismo tiene que ver con minerales. El hecho de que usted coma, se intoxique con elementos ácidos, el organismo para metabolizar tiene que estar a 37 grados, tiene que estar con un pH de 7,4, poco más, poco menos, pero así muy, muy pequeño la variación. Tiene que estar con una buena temperatura. Y ahora usted toma líquidos fríos porque a usted le gusta congelado. Si es que no hace mucho calor, usted no tiene temperatura, el organismo tiene que cambiar la temperatura de ese líquido para empezar a metabolizar. O si usted consume un alimento con un pH muy bajo, muy ácido, el organismo tiene que echar mano de minerales que van a alcalinizar ese alimento para poder eliminar cualquier toxina. ¿Se da cuenta? No, sin ir muy lejos, le pongo algunos ejemplos. ¿Usted toma Coca-Cola? Pues la Coca-Cola tiene un pH de 2,8. ¿Usted le gusta el pollo con papas fritas? Pues eso tiene un pH de 2. Si hablamos del café destilado, tiene un pH de 1. Y los libros dicen que el cáncer se desarrolla en un pH de 5,5. Entonces, condiciones que tienen una exposición crónica al mismo efecto pueden desarrollar una enfermedad. Vamos a continuar con este tema el día de mañana. Espero verlos aquí porque nos falta mucho que hablar, ¿ok? Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes.